Te quiero contar, y también a nuestra audiencia, que en el pleno centro histórico de la Ciudad de México existe un tesoro que nos recuerda la migración de un grupo que ha sido perseguido y que es ejemplo de sobrevivencia. Alberto Álvarez nos lleva a conocer uno de los templos judíos más tradicionales de la capital. ¿Te parece, Toño, si vemos? Perfecto. Vamos. El edificio marcado con el número 71 de la calle de Justo Sierra, en el centro histórico de la Ciudad de México, cuenta con una fachada neocolonial típica de ese estilo realizada en cantera y tezontle rojo. Un edificio que se parece a tantos otros del centro de la ciudad y que, al igual que esos tantos otros, esconde una singular historia. El primer indicio se encuentra en las puertas de madera labrada, que en su parte superior tienen tallada una estrella de David, símbolo distintivo de la comunidad judía. Al atravesar la puerta nos encontramos con una segunda fachada que nos revela el secreto. Hemos entrado a la sinagoga histórica de Justo Sierra 71. Bueno, esta sinagoga se inaugura en 1941, en plena Guerra Mundial, y quienes la hicieron fueron los judíos que llegaron a México desde los años 20 del siglo pasado, de Lituania, de Rusia, de Polonia, de Hungría, de países de Europa Oriental, cuya lengua, digamos, local se llama Yiddish, y esa fue la lengua que se habló prácticamente en este edificio. Los inmigrantes judíos en México se establecieron en el popular barrio de la Merced, integrándose a la vida de esta singular colonia y convirtiendo a esta sinagoga en el centro de convivencia de la comunidad. Luego de un progresivo deterioro por el abandono en el que quedó, en 2008 se inició un proceso de restauración que culminó en 2010, cuando abrió sus puertas al público en general con una nueva vocación. Entonces, bueno, la propuesta fue, vamos a abrirla como un espacio de cultura judía para todo mundo, para que tanto judíos como no judíos, mexicanos y extranjeros puedan, por una parte, conocer lo que es una sinagoga, que no siempre es fácil, y por otro lado, conocer nuestra cultura, nuestra historia, a partir de este lugar. Al entrar a la sinagoga histórica se puede percibir la espiritualidad de un pueblo que ha luchado por mantenerse unido y cercano a su tradición religiosa. La bóveda está decorada con colores cercanos a los terracota y representan diversos elementos de la tradición judía, rematados por una representación del Jardín del Edén que cuenta con todos los elementos descritos en la Biblia, excepto por Adán y Eva. De hecho, esta sinagoga fue una imitación de una sinagoga de Lituania, porque el donante de la sección principal, que se llama Aron HaKodesh, que es el muro que está hasta el fondo y que es que guarda los rollos de la Torá, los textos sagrados, él dijo, yo lo dono, pero quiero que copien la sinagoga de donde yo vengo. Y bueno, aquí tenemos una fotografía que se puede mostrar donde se ven los parecidos de esa sinagoga de Lituania, que ya no existe, y la que tenemos a 5 cuadras del Zócalo como un pedacito de Lituania en el centro histórico. Y desde luego, al integrarse a una nueva sociedad, surge la inevitable mezcla de culturas, y en la restauración de esta sinagoga participaron manos mexicanas, que al hacer su propia interpretación de los elementos religiosos de la tradición judía, mezclaron símbolos de la identidad mexicana. Lo que vemos de la menorá que está a los lados del Aron HaKodesh, yo no sé quién lo hizo y no hay nada registrado, pero de que fueron artesanos mexicanos, lo podemos ver, lo podemos notar. Hasta se ven unas mazorcas de maíz ahí que a mí me lo parecen y a mucha gente también. La sinagoga histórica abre sus puertas a todos los visitantes de domingo a viernes, de 10 a 17 horas. Cuentan con actividades culturales abiertas a quienes deseen conocer más de cerca a la comunidad judía. La cartelera de actividades se puede consultar en la cuenta de Facebook Sinagoga Histórica Justo Sierra 71. Con imágenes de Jorge Barajas, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.